podemos ser usados y transformados a esa imagen del Señor. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es un pasaje extraordinario, porque está describiendo el anhelo del Señor para cada una de nuestras vidas, y Pablo lo pone en palabras, que somos transformados. Esa misma palabra transformados es la palabra metamorfosis, que de una oruga, de un gusano, se convierte en una maravillosa, preciosa, hermosa mariposa. Nueva Traducción Viviente dice este versículo: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Podemos pensar o imaginarnos de ser transformados a esa gloriosa imagen. Esa gloriosa imagen es algo sublime, es algo extraordinario. En la Biblia encontramos muchísimos relatos de distintos personajes que estuvieron comprometidos con la transformación de sus propias vidas. La vida de Moisés, de Abraham, de Jacob, la vida de David, del apóstol Pablo, y podríamos mencionar algunos más, porque había un compromiso de parte de ellos en ser transformados, en no ser las mismas personas de ese primer momento, sino que pudiesen mirar para atrás y ya no sean las mismas a causa de esa transformación. Y así como esos personajes que podemos encontrar en la Biblia, nos cabe a cada uno de nosotros también, porque el apóstol Pablo nos dice que podemos ser transformados a su imagen gloriosa. Y eso debería entusiasmarnos de una manera extraordinaria. No parecernos a una figura de turno, no parecernos a un deportista de turnos, porque de hecho hay mucha gente que quiere ser igual y no está mal, pero ser transformados a su gloriosa imagen, no tiene comparación con absolutamente nada. Ahora, ¿por qué esto? Porque se trata de que cada uno de nosotros seamos de bendición, bendecidos para bendecir. De hecho, en 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 20, dice que somos embajadores de Cristo. Esa palabra, ¿qué es un embajador? Alguien que representa a una nación en una nación extranjera. Si somos embajadores, somos los representantes del cielo en la tierra. Representamos a algo. Y esto es algo demasiado serio. No podemos representar a alguien si no estamos en condiciones, no tenemos la capacidad, aunque hay cada embajadores, pero no importa. Pensemos en esto. Si Dios nos llama embajadores, que somos sus representantes del cielo aquí en la tierra, tenemos que ser transformados. No con la imagen vieja, sino con una nueva imagen que día a día se renueva ante su presencia y por medio de sus palabras. Vamos a ver 9 puntos en esta mañana. No vamos a estar hasta las 11:30, 12. Voy a hacerlo rápido. Primero, Hechos, capítulo 1. Cuando Lucas acá comenta, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido, a quienes también de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Era el plan de Dios. Se le apareció a los discípulos este Cristo resucitado durante 40 días. Ya no era el Cristo anterior, el Jesús anterior, este era el Cristo resucitado. Hay una diferencia extraordinaria. No era el Jesús que caminó durante 3 años en la tierra.
Era que alguien que había pasado por un proceso y estaba allí con ellos, porque quería derribar paradigmas en la vida de los discípulos. Eliminar cualquier tipo de duda, de creencias, de pensamientos erróneos. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios y quería afirmar esto. Podemos tener nosotros pensamientos buenos y de hecho la Biblia nos insta a pensar en todo lo bueno. Pero los pensamientos de Dios son muchos mejores. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice también Colosenses, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, o sea que nosotros ya hemos sido resucitados a una vida nueva. Entonces esa vida nueva tenemos que forjarla con la imagen de Cristo. Por eso dice a los colosenses y nos dice a nosotros, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no solamente mirar, sino pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la clave. La verdadera vida está escondida en Cristo en Dios, lo cual requiere una transformación en cada uno de nosotros. Ahora, Jesús tuvo ciclos en su vida, no ascendió Él hasta cumplir su propósito. Entonces, cuando estaba allí en los 40 días, ¿qué impartió? Les impartió seguridad, les impartió carácter, les impartió disciplina. Ya no eran los mismos hombres que habían estado durante 3 años con Él. Hubo un cambio, hubo un clic, ya no había cuestionamientos. Porque si recordamos las Escrituras, hubo muchos cuestionamientos de varios, de Pedro, lo negó, aquellos que querían que caiga fuego, sobre los samaritanos. Ese Cristo resucitado impartió algo diferente. Ese Cristo resucitado nos imparte algo diferente a cada una de nuestras vidas. No pensemos en el Jesús que estuvo en la tierra, pensemos en el Cristo resucitado, el Cristo de poder, porque venció la muerte. Ahora, afirmado en esos 40 días lo que había depositado en el corazón de los discípulos durante 3 años. 40 días. Ahora, los introdujo en esa dimensión diferente, una dimensión eterna, lo que tanto les había hablado. Ahora, es algo maravilloso eso, es algo extraordinario. Por eso después los filipenses dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes. ¿Cómo podemos brillar? Cuando somos transformados a su gloriosa imagen. No brillar porque nosotros conocemos mucho, no brillar porque somos extraordinarios, no brillar porque somos inteligentes, no brillar porque somos recontra ultra capacitados, no, brillar para impactar a los demás. Y eso solo se hace con la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ahora, para esto necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado para poder avanzar en esos diseños eternos. Si no, no podemos. En segundo lugar, somos transformados cuando cerramos ciclos y permitimos que otros se abran. Jesús estuvo en la tierra, cerró un ciclo para que se cumpla la Escritura cuando fue muerto en la cruz. Cuando todos celebraban, el enemigo celebraba que había eliminado a su peor recontra archienemigo, a los 3 días se levantó de la tumba, de la muerte, resucitó, cerró otro ciclo,
Estuvo 40 días con los discípulos, otro ciclo en la vida. Pero cerró los ciclos anteriores. No se quedó Jesús pensando en aquel que le había clavado la lanza en el costado. Ni cómo la multitud eligió a Barrabás que lo liberara, no a él. Cerró ciclos en la vida. No se quedó pensando en ese pasado, en esa tortura, en esos latigazos. Porque él tenía la mirada hacia adelante, hacia cada una de nuestras vidas. Él veía cada uno de nuestros rostros que necesitaba ser levantados del pecado, de la muerte, cuando le reconocemos a Él. ¿Me doy a entender? ¿Qué hubiese pasado, digo, si Jesús, con todo el poder que tenía, decía, voy a reventar a toda esa multitud porque eligió a Barrabás? Tengo identificado a aquel que me clavó la lanza en el costado. Tengo identificado a aquellos que jugaron a los dados mis vestiduras. Los tenía identificados, pero también hubo perdón para ellos, si le reconocían. Porque cerró un ciclo. La transformación se lleva a cabo cuando damos lugar a que un ciclo se termine, un proceso se cierre, una herida se sane, un estado incorrecto llegue a su fin. ¿Para qué? Para entrar a un nuevo tiempo en nuestras vidas. Imposible entrar en un nuevo tiempo si no dejamos ese pasado. Porque queremos entrar a ese nuevo tiempo, pero hay algo del pasado que me impide avanzar con claridad. Por eso es importante cada una de estas cosas. Si pensamos en ciclos y cerrar heridas, pensemos en José. ¿Cómo pudo haber soportado José que sus propios hermanos lo traicionaron? Y cuando lo fue a ver los hermanos porque estaban con hambre y se dio a conocer él, lloraban y dicen, no, yo les explico. Esto no lo hicieron ustedes, esto lo hizo Dios para preservación de vida. No estén tristes. Uno lo lee allí en Génesis 45, pero solamente una persona sana puede decir eso. Otro estaría pensando en ese pasado. Están acá todos juntitos ahora. Si él disponía de todo el ejército, de lo que se le ocurriese. No, muchachos, hermanitos, no estén tristes. Esto lo hizo Dios para beneficio de ustedes. Eso lo hizo Cristo para beneficio de cada uno de nosotros. Cerró ese pasado, esa herida de traición. La pudo cerrar y celebrar un nuevo ciclo en su vida. Vio más claramente las cosas. Ahí se cumple ese mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Primero se amó a sí mismo. Porque él también pudo haber ido a la esposa de Potifar y decir, mentirosa, me difamaste, con una fake news. Al otro que se olvidó de interpretar, que le interpretó los sueños y no le dijo enseguida lo que había pasado, se acordó después de tiempo. No, cerró ciclos, las heridas, el pasado que lo ataba, perdonó, se liberó, se amó a sí mismo y pudo amar a los demás. Para transitar un nuevo ciclo, un nuevo tiempo en nuestras vidas, es necesario cerrar definitivamente los ciclos anteriores, que nos pueden atar, perjudicar y no avanzar nunca más. En tercer lugar, somos transformados en los procesos. Como daba el ejemplo de Matías, y él tiene ese, que un día me mostraba en una cosa redonda y sacó un cuchillo perfecto. Todo oxidado, todo sucio. Y así, nosotros somos así también. Dios transforma nuestras vidas, pero no de un día para otro. Procesos en nuestras vidas. Procesos de dolor generalmente. Porque cuando está todo bien, es como que no necesitamos nada. ¿O no? Hasta nos olvidamos de Dios. Hasta venimos mecánicamente a la iglesia porque hay que ir. Cuando hay un proceso de dolor, buscamos a Dios como sea.
en cualquier lugar, y entregamos nuestras vidas, y allí somos transformados. 40 días estuvo Jesús con los discípulos. Moisés estuvo 40 días en el monte para recibir las tablas de la ley y la Torá. Tuvieron 40 años en el desierto. Jesús tuvo 40 días ayunando y orando. 40. Es un número importantísimo en la Biblia. Es un número de proceso, un número que significa entrenamiento, un número que significa que nos lleva mucho más allá. Esa era la cuarentena. Los 40 años no, acá parece que vamos en la cuarentena rumbo a 40 años, si seguimos así. Esa era la cuarentena. Ahora, Moisés, en los 40 días que estuvo en el monte Sinaí, cuando bajó, trajo las tablas escritas en piedra. Jesús, 40 días, escribió, con los discípulos escribió en el corazón la palabra. ¿Para qué? Sean transformados. Y de hecho fueron transformados. Fueron los que revolucionaron ese tiempo. Donde nació la iglesia poderosa. Ahora, en esos procesos tenemos que dejar que trabaje Dios en nuestras vidas. No impedirle a Dios. Ahora, cuando uno lee en Lucas, en el capítulo 4, dice que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre y comenzó la tentación. El verso 14 dice que salió en el poder del Espíritu. Llegó lleno del Espíritu. Después de 40 días se fue en el poder del Espíritu. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es estar lleno y es muy bueno. El poder del Espíritu es lo que marca la diferencia en esos 40 días. Porque venció al enemigo, venció la tentación. Cuando uno vence al enemigo, cuando vence la tentación, ay, soy tentado, ay, caí en la... Vence si es para salir en el poder del Espíritu. ¿Se entiende? Jesús marcó la diferencia. Somos transformados por la palabra sembrada en nosotros. Jesús sembró esa palabra durante 3 años, les enseñó de todo. Juan dice que si hubieran escrito todas las cosas que hizo, no entrarían en todos los libros de la tierra. Miren las cosas que habrá hecho. Extraordinaria. Pero sembró una palabra. Sembró, como antes decía, sembró esa disciplina, esa virtud, ese carácter. Carácter de Cristo. El reino de Dios. Por sobre todas las cosas. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. La palabra siempre produce fruto si le damos lugar. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Cuando permitimos que la palabra sembrada en nuestra tierra, en nuestro corazón, produce fruto. Produce mucho fruto de transformación en nuestras vidas. Ahora, pero muchas veces permitimos otros tipos de palabras en nuestras vidas. Permitimos palabras hirientes, palabras tóxicas, pensamientos tóxicos, que producen transformación también. ¿Pero qué tipo de transformación? Negativa. Porque la palabra tiene poder. Toda palabra tiene poder. ¿Por qué no nos dejamos influenciar por la palabra de Dios? Para desintoxicar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, para tener una transformación positiva. Es fundamental eso. En quinto lugar, somos transformados por las pruebas. Otra vez el ejemplo de José. Entonces dijo José a sus hermanos lo que antes les mencionaba: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y dijo: soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
No se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese dolor lo transformó, esa experiencia, pero muy amarga, transformó su vida. No dejó que lo malo, lo negativo influenciara sobre él. No se pongan mal, no se entristezcan, fue Dios quien me trajo. Tal es así que ya antes de que ver los hermanos, él, cuando tuvo su segundo hijo, Efraín significa fructífero, porque él dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué? Porque estaba sano. Entonces, como símbolo, como recordatorio de no olvidarse jamás, cada vez que llamaba a nene, Efraín, vení, deja de jugar a la pelota. Efraín, deja de jugar a la play. Estaba recordando, Dios me prosperó, me fructificó en la tierra de aflicción. Recordaba cosas positivas en su vida, en medio del dolor. El faraón había dicho, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que está el Espíritu de Dios? Hasta el faraón reconocía que tenía el Espíritu de Dios. Porque todos verán que hay algo diferente. Si nos confundimos entre la multitud y no ven nada diferente, tenemos que revisar nuestras vidas. Esa es diferente. Ese cristiano, hay algo que... es el Espíritu Santo, un espíritu superior como tenían Daniel y sus amigos. Porque no se trata de nosotros, se trata de los demás. Se trata de bendecir. Somos consolados para consolar, somos ayudados por ayudar. Damos de gracia porque recibimos de gracia. Se trata siempre del otro, no de nosotros. En sexto lugar, somos transformados cuando permitimos que el Padre nos sane. Dice el Salmo 107, envió su palabra y los sanó. Yo me quedaría con esto nada más. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Tiene que ver con el otro punto anterior. La palabra sana nuestras vidas. Envió la palabra. Envió la palabra y lo sanó. Darle lugar a eso en nuestras vidas. Porque la ausencia de sanidad trae dolor, trae amargura, trae resentimiento y un montón de cosas negativas en nuestras vidas, soledad, comportamientos erróneos. Sanidad en nuestras vidas. Envió su palabra y lo sanó. ¿No es maravilloso? ¿No es grande? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. En séptimo lugar, somos transformados cuando sembramos en otros lo que el Señor sembró en nosotros. Ahora, Jesús les enseñó durante 3 años cosas tremendas, extraordinarias, como decía antes, que no pudieron escribirse todas. Los exhortó cuando debía exhortarlos, los direccionó, mostró su humildad, pero antes de su fin hizo un acto tremendo. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sublime. El lavamiento de pies, que no es una ordenanza, porque muchas veces en algunos lugares lo hacen como una ordenanza.
La ordenanza es el bautismo, es la Santa Cena. Se puede hacer. Pero nos dejó, háganlo, hagan lo mismo. Era la señal de humildad. Que Él, siendo quien era, lavar los pies, hoy a alguien quizás no sea, pero esa gente que caminaba en la tierra y vaya a ser como estaban, hay que lavarle los pies allí. Es un ejemplo por excelencia de su amor, de la humildad, de servicio, de entrega. Porque Él dice que quiere hacerse grande, primero tiene que hacerse pequeño. No es al revés, hacerse pequeño. Sembró en esta escena en sus discípulos algo tremendo que habrá quedado en su corazón. Pedro dice, no, ¿qué me vas a lavar? Sí, es necesario. Bueno, bañame. Un poco así, para contextualizarlo, que haría todo. No, Pedrito, no entendiste. Pues no entendían todo. No entendían todo. Era un proceso. Por eso esos 40 días fueron importantes. Pero esa enseñanza, lo mismo que yo hice, háganlo ustedes. Y encontramos a los discípulos lavando los pies a otros. Sí, compartiendo la cena. Sí, bautizando, no lavando. Hago énfasis en esto, porque, como dije antes, no es algo que dejó establecido, una ordenanza para que cumpliésemos siempre, sino se trataba del servicio del amor. La experiencia de Jesús que Él impartió transformaron la vida de los discípulos. En octavo lugar, somos transformados mirándonos al espejo. Todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Mirándonos al espejo. O sea que cuando nos miremos al espejo, no nos veamos nosotros mismos, sino que veamos la gloria del Señor. Que somos transformados cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo puede decir, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo seguro en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vernos en el espejo como somos, sino ver esa gloria de Dios. Esa gloria de Dios. Y para esto tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No en las circunstancias que nos rodean, sino en Jesús. Él es quien nos transforma. Él quien nos transforma en nuestras vidas. Y por último, somos transformados para transformar. ¿De qué serviría ser transformado si no transformamos a otros? Somos agentes de transformación. Transformar la vida de la gente a través de la palabra, a través de actos de bondad, a través del servicio, a través de ese lavamiento de pies. Somos transformados para transformar. No avergonzarse del Evangelio, como dice la Escritura, porque sé que es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia. Y real, no falsa. Y quiere usar a cada una de nuestras vidas, porque como somos transformados de gloria en gloria, podemos llevar esta transformación a tanta otra gente que necesita ser transformada. Que necesita ser transformada. Podemos influir en los demás de dos maneras, negativa o positivamente. Cada uno escogerá. Negativamente, derribando lo que los demás quieren hacer, rechazando
sin perdonar, indiferente, criticando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo negativo que se te ocurra. Influye en los demás. Influye en los demás. O positivamente, construyendo, edificando, validando, reconociendo, impulsando, perdonando, motivando, enseñando, fortaleciendo, exhortando. No retando, exhortando. Exhortando. Qué importante es en nuestras vidas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Todos mirarnos a nosotros mismos. No que otro nos mire. ¿Y en qué posición estamos? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿De validar, de reconocer, de dar importancia, de perdonar? ¿O de criticar? ¿De eso no sirve para nada? Todo negativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque allí vemos cuánto fuimos transformados hasta aquí. Y a partir de eso, decir, Señor, yo quiero ser transformado. Quiero cerrar un ciclo para abrir otro ciclo bueno, nuevo, diferente. Sanar ese pasado, no estar más atado, como hizo José, para transitar uno nuevo. Que esa palabra que sembraron en mi vida, yo pueda sembrarla en los demás. Sé que ese reconocimiento que hicieron en mi vida, reconocer a que está a mi alrededor. Porque tenemos la tendencia de mirar lo malo en la gente y algo bueno hay en todos. Lo dije el otro día, porque hay imagen de Dios. Hay algo. Es empezar a reconocer en nuestras vidas. Equilibrar nuestras vidas en esto. Sembrar lo que hemos recibido en nuestras vidas. Sembrarlo para ser agentes de transformación. Transformados para transformar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Damos gracias, Señor, porque somos transformados y podemos ser transformados a esa imagen gloriosa, Señor. Que podamos, cada uno de nosotros, cerrar ciclos en nuestras vidas para abrir cosas nuevas, para caminar en lo nuevo, como personas, como familias, como congregación, cosas nuevas, esos procesos, que podamos sacar lo mejor de cada uno de ellos. En esas pruebas, en ese dolor, que puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, depende de cada uno. Del lugar que le damos a tu palabra, del lugar que le damos a tu presencia transformadora. Permitirnos ser sanos, poder perdonar, poder validar, poder construir, edificar a nuestro alrededor, en las personas. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser de influencia en aquellos que nos rodean. Que podamos ser aquellas personas que otros miran, aunque puedan rechazar el Evangelio, pero ser ese atractivo que no somos nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas, que nos va transformando. Pero Señor, que podamos mirarnos ese espejo de tu presencia y ver tu gloria en cada uno de nosotros. Padre, realmente que podamos tomar conciencia de que somos transformados para transformar. Que nos llevemos esta palabra y no quede y no caiga en saco roto, sino que podamos trabajar en ella
en este día y cada día de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga.